Tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, muy bien. Buenas tardes. ¿Tú? Bueno, Buenas tardes, profe. bien, me alegra eso. Bueno, hace 8 días quedamos en teorías del aprendizaje con Jean Piaget, creo. Alcanzamos a ver. Sí. Profe, qué pena, yo te quería hacer una pregunta. Señor. Profe, referente pues a lo del trabajo del mapa conceptual, Mapa mental. del mapa mental, sí. Que digamos, pues en mi caso yo ya me puse, ya vi la anterior clase que no pude estar y todo. Sí, señor. Digamos que ya he adelantado eso y la pregunta era que si lo tengo que subir o alguna cosa. Porque yo lo estoy haciendo en un programa que se llama Lucid Chart. Ajá. Pero el problema de este es que no, o sea, digamos que tiene un límite y el límite ya se llenó totalmente y no me deja como seguir avanzando en el mapa. No me deja descargarlo tampoco ni nada. Entonces era como, no sé, para mostrártelo o alguna cosa y que quede constancia de que sí lo Así, he hecho. un pantallazo del avance, sí. La idea es que ustedes puedan dar evidencia de su avance. Entonces, cada semana van a hacer una foto, un pantallazo, una foto, dependiendo de cómo lo estén realizando. Si de pronto se deja compartir, entonces por un enlace también. Vale, profe, vale, gracias. ¿Listo? Entonces, digamos, no había problema si el día de hoy lo subo a la semana que A esta semana. corresponde. ¿Sí? Sí, no Vale, hay profe, problema. gracias. Listo, vale. ¿Alguien más tiene la misma dificultad o cómo van? Profe, pues yo hice dos cuadros, o sea, hice un cuadro por clase y yo lo hago también en la misma aplicación que Michael. Sí. Entonces, hice fue un cuadro por clase, pues si tocó juntarlos, pues me tocaría ya al final como mirar otra plataforma para Sí, unirlos o algo así. eso también sirve, sí. También se puede Vale. solventar así. Bien. Listo. Bueno, entonces habíamos trabajado de pronto la teoría cognitivista, que está centrada en, en los aspectos más del neurodesarrollo y cómo el niño adquiere conocimientos, ¿cierto? A través del medio ambiente en el que se desempeña. Muchos de los aspectos que nosotros conocemos del aprendizaje, digamos que están inmersos en donde nosotros vivimos, en donde nosotros nos desempeñamos, donde nosotros existimos en sí. Por eso la importancia de que los niños, ¿sí? Incluso las mismas personas, pues vivan en ambientes sanos, ¿no? Es como el ideal, es como lo más beneficioso para el ser humano. Bueno, esto también, digamos que de una u otra forma complementa el ejercicio y es como entonces yo establezco esas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Unas estarán dadas por el interés y las habilidades, ¿sí? Obviamente que facilitan este proceso, pero otras tendrán un componente más de dificultad en relación al reto o a la frustración que pueda generar. Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje distinto. Si el entrenador, si digamos que la persona que está líder, ¿sí? Frente a este proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene esa facilidad de emprender diferentes estrategias, de una u otra forma leer su ambiente, de identificar entonces las fortalezas y las oportunidades de mejora de sus estudiantes o si deportista fácilmente puede ofrecer, ¿cierto? Una relación un tanto más estrecha, ¿sí? Y puede dar cuenta entonces de un ritmo, ¿sí? Bastante coordinado de aprendizaje. Sin embargo, cuando a veces pareciéramos que utilizáramos unas
unas sesiones estandarizadas, muy generales, de pronto no atiendo a las individualidades, no hago retroalimentación, pues obviamente esa relación de enseñanza-aprendizaje se vuelve un tanto más compleja, ¿sí? Y va a generar, pues lo que acabé de mencionar, dificultades. Digamos que a nivel motor, yo, digamos que estos yo se los llevo, se los comparto en psicología. Sin embargo, desde la recreación y desde el mismo aprendizaje, yo debo guiar, ¿cierto? A mi estudiante, yo debo guiar, digamos que a la persona que de una u otra forma está aprendiendo, ¿sí? Y soltarla solo cuando yo evidencio que realmente tiene el conocimiento y está apropiado, ¿cierto? Específicamente de él. O sea, tiene esa apropiación, aprendió, por decirlo así. Obviamente para esto también necesito evaluar, ¿no? Que es un tanto lo que a veces critican muchísimo del sistema educativo, ¿sí? Y es constantemente evaluar. Pero bueno, son aspectos que deben manejarse. Bueno, el andamiaje es un constructo que también viene de esta filosofía o de este corte de la Gestalt, ¿no? Que dice yo bajo unos cimientos, bajo unas bases fundamentales, voy elaborando y voy trabajando en sistema, en red, digamos como poniendo esos bloques, ¿no? Para poder construir esa casa. Entonces el andamiaje que hice, yo debo crear, ¿sí? En esas estrategias de enseñanza-aprendizaje, unos lenguajes, unos directos y unos indirectos. Unos directos que están mediados por esas pistas o claves, ¿sí? que ustedes saben que podemos hablar de mandatos o de automandatos, cuando ese lenguaje pues es interno, ¿no? Específicamente. Y obviamente pues se van a generar también otros que están condicionados por el medio, que son de una u otra forma indirectos, ¿sí? De eso también se trata el aprendizaje, exponernos de una u otra forma a ciertas situaciones que van a necesitar de ese autolenguaje o de ese lenguaje, ¿sí? En esas relaciones de enseñanza-aprendizaje, y obviamente de lo rico que puede ser, ¿cierto? Esos estímulos en referencia al medio ambiente. Bueno, esas son como pues estrategias. Este es como la curva de aprendizaje que nosotros evidenciamos en un acto motor, ¿cierto? Pero lo que me interesa de este ejemplo es que logremos identificar que el aprendizaje parece que se viera, ¿cierto? Un tanto, obviamente, bajo la repetición, bajo el inicio, no con los resultados que quisiéramos, sino que miren que presenta un ritmo de trabajo, un ritmo de adquisición, ¿cierto? O de adherencia a sus conocimientos. Y pareciera que se tornara plano o que generara una curva, ¿sí? Tendiente pues a lo plano, con respecto ya a la adquisición y el fortalecimiento de ese conocimiento. Obviamente pues esto está dado bajo un ejemplo pues motor. Sin embargo, si nosotros lo trabajáramos a nivel escrito, es igual. ¿Sí? Es igual, es la misma curva de aprendizaje. Bueno, yo tenía una actividad preparada para la sesión anterior, pero como teníamos dificultades, pues obviamente no la pudimos realizar. Entonces, este es un ejercicio de memoria. ¿Listo? Y vamos a trabajar algo pues bastante bonito porque pues es una actividad que uno la puede trabajar con niños, pero pues si tú la quieres adaptar a adultos, la puedes hacer. ¿Listo? Entonces necesito que se aprendan la letra. La letra dice así. Atención, ¿no? ¿Todos me están poniendo atención? Confírmenme. Señora. Entonces, la canción dice así. Quiero que hagan el ejercicio porque es fácil buscarlo y leerlo, ¿no? Pero necesito que se la aprendan. Entonces, el párrafo dice así. Era una ballena gorda, 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 que quería ser la más bella del lugar. Y para todos impresionar,
la ballena aprendió a hablar. Bla, 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 bla. ¿Listo? ¿Quién la tiene? ¿Quién se la aprendió así de primerazo? Creo que yo, ¿ve? Dale. No, mentira, necesitamos Bueno. repetición. Voy a repetirla. Entonces, era una ballena gorda, 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 que quería ser la más bella del lugar. Y para todos impresionar, la ballena aprendió a hablar. Bla, 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 bla. ¿Listo? Va, a ver. Sí. Era una ballena gorda, 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 que quería ser la más bella del lugar. Y para todos impresionar, aprendió a hablar. Bla, 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 bla. La ballena aprendió a hablar. Muy bien, Catherine. Uy, 5 para Catherine. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros va a ponerle una acción a esa ballena. Va a decir la anterior y va a decir una nueva. ¿Listo? Y le va a poner un sonido. ¿Listo? Voy a poner yo otra. Era una ballena gorda, 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 que quería ser la más bella del lugar. Y para todos impresionar, la ballena aprendió a hablar. Bla, bla, bla. Aprendió a esquiar. Chin, chin. ¿Listo? Ahora continúa Catherine. Ya los otros se la tienen que ir aprendiendo. ¿Listo? O sea, tenemos que cambiar la última parte, ¿sí, profe? Pero tienes que empezar con era una ballena gorda, gorda, gorda. Ok. Listo. Entonces, era una ballena gorda, 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 que quería ser la más bonita del lugar. Y para todos impresionar, aprendió a cantar. La, la, la. Pero tienes que decir primero, aprendió a hablar, bla, 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 aprendió a esquiar, chin, chin, aprendió a bailar, ¿cierto? ¿Qué dijiste? A cantar. Sí, bueno, a cantar. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, era una ballena, Era una ballena. Era una ballena gorda, 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 que quería ser, ¿sí? Que quería ser la más bonita del lugar. Ajá. Y para todos impresionar, aprendió a hablar, bla, 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 aprendió a esquiar, ¿cómo dijiste? Chin, chin. Chin, chin. Sí. Aprendió a cantar, la, la, la. Bien, sí. Listo, ¿quién sigue? Bien, Catherine. Vamos a ver si podemos, profe. No, dale, don Orlando, dale. Ok. Era una ballena gorda, gorda, gorda que quería ser la más bella del lugar. Y para todos impresionar, la ballena aprendió a hablar, bla, 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 bla. Aprendió a esquiar, chin, chin, chin. Aprendió a cantar, la. Aprendió a bailar, ¡huepa! Bien. Bien, Orlando. Listo, vamos, Michael, una más. Uy, profe, bueno. Era una ballena gorda, 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 que quería ser la más bella del lugar. Y por ello, impresionar. Ella aprendió a hablar, bla, 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 bla. Aprendió a esquiar, chin, chin. Aprendió a cantar, la. Aprendió a bailar, huepa. Y aprendió a escribir. Eso parece a vibrar. Bien. Bueno, aprendió a tatuar entonces. Esa le quedó más difícil a Gabriel. Gabriel, dale. ¿Profe, me escucho? Sí, te escuchamos. ¿Cómo es que es? Hay una ballena gorda. Gorda. No, sí, hay una ballena gorda, 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 que quería ser la más bella del lugar. Y para todo el mundo impresionar, aprendió a hablar, bla, 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 bla. Aprendió a esquiar, chin, chin. Aprendió a cantar, la. Aprendió a bailar, huepa. Aprendió a escribir y aprendió a rapear, yeah. Bien, qué imaginación. Bueno, listo. Podemos hacer 2 y 3 rondas, pero vamos a dejar un spam ahí de olvido, ¿listo?
Entonces, ya se sabe en el orden y más o menos quién dijo qué y qué acción. ¿Listo? Ahorita en la segunda parte, entonces volvemos a ver qué tan buenos somos recordando. ¿Listo? Bueno, bien. Vamos con una segunda parte. Esto era como para terminar lo que trabajamos la sesión anterior. ¿Listo? Y vamos a entender un poquito otros aspectos de la literatura con respecto a lo que es el tiempo, el ocio, ¿cierto? Y el tiempo libre. ¿Listo? Creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, sí, señora. Listo. Entonces vamos a tratar de identificar cuáles son las diferencias entre ocio, tiempo libre y recreación. ¿Listo? Entonces partimos del proceso de hominización, ¿no? De una u otra forma, todo el recorrido que hicimos de historia de la cultura física y el deporte, ¿cierto? Y cómo de una u otra forma caracterizamos, ¿cierto? El hombre de aquel tiempo. ¿Mm? Y cómo inicia entonces estos espacios que tienen esa información, ¿no? Con respecto al tiempo libre, a la recreación, a dinamizar un tanto eso que era diferente a las necesidades básicas y a las laborales. ¿Mm? Interacción del individuo sobre el medio. ¿Mm? Obviamente también estaba caracterizado por una supervivencia, para de una u otra forma reconocer sus potencialidades, ¿no? Entonces pasó, ¿cierto? De ser esa persona en la cual solo se la pasaba solitario, ¿cierto? De una forma solitaria, en un solo lugar, a empezar a desplazarse y a generar de una u otra forma grupos, ¿cierto? Y más adelante poblaciones, civilizaciones. ¿Mm? Esta esta época pareciera que tuviera una connotación pues bastante intuitiva, ¿sí? Se movilizaban un tanto por esas necesidades básicas. Sin embargo, pues ya tendríamos desde el inicio del hombre, creería yo, una evolución, ¿cierto? Un tanto más tangible con respecto a su conciencia, a realizar unas actividades diferentes a esas básicas, ¿sí? O digamos que a esas necesidades de lucha, ¿no? De supervivencia, de calmar la sed, de calmar el hambre. ¿Mm? Entonces, el carácter gregario del individuo se hace más evidente al desarrollar una concepción comunitaria de la vida social y productiva. ¿Mm? Entonces, pareciera que naciese allí, entonces, unas características distintas en relación a las dinámicas de los grupos, en relación a la población, ¿sí? O a lo social. ¿Mm? Entonces, aquí encontramos este accionar de compartir actividades, ¿cierto? Y los beneficios de la misma se va cohesionando paulativamente en el grupo, surgiendo así una normatividad como agente regulador de las relaciones, ¿m? Sin implicar necesariamente una jerarquización ni la especialización, ¿sí? Entonces, obviamente por naturaleza, aquellos que pues eran semejantes, que de una u otra forma actuaban de forma similar, eh, obviamente compartían ciertas reglas, ¿sí? Muy pacíficas, muy del respeto, ¿sí? Sin que existiera, ¿cierto? En sí estos conceptos. Yo no sé si ustedes han visto la película del fuego, ¿sí? De cómo surge el fuego y cómo fue tan importante también para el hombre. Entonces, muestran ya, ¿sí? Ya el Homo sapiens sapiens haciendo uso de pronto de su raciocinio con respecto a lo social, ¿sí? Y no había, digamos que todos estos aspectos que a medida de la evolución
han surgido y han existido, ¿no? Las diferencias, pues obviamente raciales, la discriminación, bueno, digamos que estos aspectos que generan conflicto, ¿sí? En las mismas sociedades. Entonces, mire que se daban como una naturaleza con respecto, o una paz, por decirlo así, con respecto al nacimiento del surgimiento de todos los aspectos sociales, y el surgimiento, pues, de lo que sería como una población, ¿cierto? Un tanto diferenciada. ah, y obviamente, pues, uno también le puede echar culpa, ¿no? A la misma tecnología, ¿sí? Tecnología no quiere decir internet, no quiere decir celulares, ¿cierto? O, específicamente esto que vivimos actualmente, sino que tecnología era incluso esas lanzas que ellos realizaban, esas herramientas para de una u otra forma facilitar, ¿cierto?, la vida. Entonces, yo digo que muchos de los aspectos que ha generado la tecnología, esos avances, pues también ha generado, ¿sí?, ciertas brechas, incluso a nivel generacional. ¿Mm? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuando critiquemos un tanto por qué no usamos la recreación como, obviamente, estos espacios de riqueza, tanto personal como social, ¿sí? Y obviamente, pues allí todos los sistemas que pertenecen, ¿sí?, a nosotros mismos. Entonces, en este ámbito, el tiempo libre como tal no se da, pues el reconocimiento de la naturaleza y su adaptación o transformación son igualmente actividades productivas, ¿sí? Más aún las manifestaciones recreativas. Como los ritos y ceremonias responden a la necesidad de interactuar sobre los elementos, ¿sí? Asimismo, la cultura material responde a criterios de utilidad, si bien pues están combinados con lo estético, lo artístico, ¿cierto? Y en este plano la actividad productiva se combina con la capacidad creativa. Entonces pareciera que esa libertad o ese espacio que nosotros llamamos tiempo libre o recreación, ¿sí?, tuviera una connotación también del hacer, ¿sí? Entonces nos llenan de tanta publicidad, nos llenan de tantos aspectos que ni siquiera tenemos tiempo libre, ¿sí? Algo que nosotros tuviéramos como esa iniciativa de poder utilizar en una acción o participar en algo que realmente nos satisface o nos genera placer, ¿sí? Entonces, en esa cotidianidad, pues nosotros, nuestro tiempo libre es ver televisión, ¿sí? O escuchar música, o estar en el celular, ¿sí? O ver redes sociales, ¿sí? Digamos que estos aspectos que son un tanto más cotidianos. Entonces, miren que pareciera que estuviera pues íntimamente relacionado a eso que nos demanda el medio ambiente. Y no debería ser así. Pero bueno, empieza a convertirse en algo más subjetivo, ¿no? ¿Qué es para mí entonces el tiempo libre? Diferente a lo que puede ser el tiempo libre para Michael, ¿cierto? Para Gabriel. Bueno, entonces hay una diferenciación social y la propiedad privada esclavista tiene mucho o está inmerso allí, ¿sí? La diferencia entre el tiempo que se dedica al trabajo y el que se dedica al ocio, ¿cierto?, que es asumido o disfrutado según la condición de esclavo o de amo. Es un tanto como historia de lo que de los antecedentes, ¿no?, de estos conceptos. La especialización de tareas entre la población libre da paso igualmente pues a la concepción del tiempo de descanso, ¿sí?, o lo que nosotros llamamos compensación o compensador, y que no necesariamente es el tiempo de ocio. Quienes de pronto disfrutan de no ser pues empleados, sino que tienen una independización, ¿sí? Algo así. Es en las sociedades mediterráneas, ¿sí?, Grecia y Roma, donde el tiempo de ocio es verdaderamente aprovechado para el desarrollo individual y la realización personal. Entonces aquí ustedes van a decir, recuerdo, ¿sí?, qué era lo que realizaban los griegos, ¿cierto?, y los romanos. Y era un tanto dedicarse pues a ese tiempo específico de disfrute
con relación pues al espectáculo o al deporte. Entonces, en Grecia el tiempo de ocio es destinado a la contemplación creadora del espíritu, generando manifestaciones artísticas, científicas y planteamientos filosóficos, ¿no? Entonces, por eso creaban los gimnasios. Los gimnasios no eran solo para el desempeño de los deportistas, sino que allí también habían como salones y como espacios para la creatividad, para estar, digamos que de forma pacífica, pensando, ¿cierto? Preguntándose, y obviamente pues de allí también surgen muchas de las teorías filosóficas, ¿no? Nosotros creo que en Historia de la Cultura Física hablamos un poquito de incluso de la era de Platón, ¿cierto? Y estos filósofos, porque también practicaban deporte, ¿no? Algunas actividades físicas. Entonces el ocio adquiere la propiedad de un medio para el enriquecimiento físico y espiritual, ¿sí? Ese era el objetivo de aquel tiempo, ¿no? Del ocio. En la sociedad romana, ustedes saben que los romanos, de una u otra forma, se culpan, ¿no? Por haber abusado, ¿no? De ese tiempo de espectáculo, de ese tiempo aprovechado, pues, en actividades un tanto más paganas, ¿no? Entonces, a diferencia del ocio, es considerado como un medio compensador de las energías para el trabajo. El ocio se identifica con tiempo libre, negocio, ¿sí? Nec otium, igual a negación del ocio. Es tiempo ocupado, ¿sí? Ese tiempo de descanso es ocupado entre entretención o diversión que distrae la obligación laboral y que en muy pocas ocasiones enriquece verdaderamente el espíritu. Entonces tiene un significado completamente distinto. Las peleas de los gladiadores o los sacrificios de cristianos frente a los leones no se podían considerar de ninguna manera como diversión constructiva. Un tanto por eso, digamos que el componente religioso empezó a criticar, ¿no? Esas prácticas ya pues consideradas como paganas. Bien, entonces acá tenemos un poquito de clase de historia. La idea es que ustedes también me ayuden a leer para que no cambiemos ese foco atencional. Entonces no sé quién me quiere ayudar con esto. Yo, profe. O dale, Catherine. Dale. ¿Con todos, profe, o nos repartimos? Dale todos. Igual es bastante lo que nos toca trabajar hoy. Ok, entonces. Con la caída del Imperio Romano Occidental del siglo V, se da paso al modo de producción feudal, donde persiste la diferencia social basada en las relaciones de servidumbre y vasallaje, surgiendo una clase de terratenientes que para nuestro tema darían un enfoque particular a la concepción del ocio. El ocio es privilegio de la clase que no requiere desempeñar una labor productiva indigna por demás. Es ostentoso las actividades recreativas como el deporte y la caza otorgan reconocimiento social. Para espera hasta ahí. Okay. Entonces, hablamos de un paso, obviamente, de la antigua Grecia, que fue, digamos que, como un final, ¿no? Con respecto a las civilizaciones, ¿sí? Y un cambio también, digamos que de era con respecto al feudalismo. Entonces, empiezan a crearse esas clases sociales. Ya habían existido, pero no eran, digamos que, tan discientes, ¿no? Era el rey y sus esclavos o digamos que sus ciudadanos. Y obviamente pues desde el feudo existían también otras clases un tanto medias, ¿no? Porque pues los que tuvieran pues tierras empezaban de una u otra forma a tener poder, sin tener que ser pues el feudo, ¿no? O el rey. Entonces las
dinámicas sociales empezaron a cambiar, ¿sí? Quienes podían de una u otra forma disfrutar entonces de lo que era bueno, por decirlo así, de la vida, ¿sí? Lo que generaba bienestar, pues venía acompañado pues, de ese poder, ¿no? Entre más tierras tengo, entre más dinero tengo, ¿sí? Obviamente podía acceder también pues a estos aspectos un tanto más elitistas. ¿Mm? Entre esas, incluso en ese tiempo, pues la recreación y el deporte pareciera que solo estuviera hecho para esas personas que tenían acceso o tuvieran, digamos que, el capital, ¿cierto? Para poder obtenerlas, ¿sí? Un tanto parecido actualmente, ¿no? Obviamente, pues algunos de nosotros disfrutamos de ese tiempo libre, de la recreación, ¿sí? Porque de pronto podemos administrarlo, pero hay personas que realmente no. Trabajan de domingo a domingo, ¿sí? Les toca levantarse muy temprano y llegar a la casa muy tarde. Entonces, estos aspectos pareciera que tuvieran todavía, ¿cierto? Esa diferenciación social y de adquisición, ¿sí? A estos aspectos que deberían ser derechos humanos o que son derechos humanos. Entonces, bien, continúa. Listo, Bien, entonces seguimos. Para la clase trabajadora, los siervos, el tiempo es socio, es efímero y es dedicado a cohesionar la familia. Durante esta etapa surgen personajes como el bufón y el juglar, Sí. quienes ofrecen diversión popular y en no pocos casos tendrían el privilegio de actuar en las cortes. ¿Eso qué quiere decir? Perdón, ¿eso qué quiere decir? Son personajes que se suman a esta época que es, se me olvidó, desde las artes plásticas es un personaje bastante interesante a analizar, ¿sí? Y el bufón tenía como esa capacidad de hacer como reír a las personas, de generar ese bienestar, ¿no? Bueno, ese placer, ¿no? De estar bien, ¿no? De reírse, por decirlo así. Y sin embargo, no era tan importante, o sea, no era no visto como tal, como un trabajo, sino que realmente pues era un empleado más, ¿sí? Un empleado, obviamente pues que manejaba esa doble función y que pues obviamente podía vivir en el reino, pero no tenía como ese poder específico, ¿cierto? Bueno, hablemos, no sé, lo político, ¿cierto? O de participar en las altas cortes, ¿no? Como para aclarar ese papel del bufón. ¿Quién va a decir algo? Profe, una pregunta ahí. ¿El juglar lo podríamos asociar a nuestra época como el cantante? Yo no me acuerdo el juglar. Porque pues eh, el juglar era los que cantaban en las altas cortes o los que generaban ese tipo De como de espectáculo. artística. Uh-huh. Sí, o Entonces, sea, digamos que las imágenes están con un sí. violín o con algo muy similar a una guitarra. Sí. Pareció, digamos que el bufón, ¿no? El bufón obviamente pues sí tenía como algo más, el payasito, ¿no? De aquella época. Y como el cómico. Ajá, exacto. Sí, 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 sí. Eh, digamos que, bueno, estos personajes que aunque existieran, no tenían, digamos que estos aspectos un tanto más significativos, sino como asistenciales, como muy auxiliares, muy de lo plebeyo, por decirlo así. ¿Mm? Y obviamente pues se debía a sus altos mandos o bueno, digamos que a las altas cortes. Pero se utilizaban muchísimo para el tema, digamos, de hágame reír, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Sí, eran esclavos más. Solo que este personaje
tiene mucha incidencia de las artes plásticas, de las artes... ¿Escénicas? Sí, exacto. Y él nace es porque en esa época, pues es que, bueno, la verdad yo lo olvidé, ¿sí? Pero las artes escénicas y las artes plásticas también tienen muchísima incidencia en estas eras, las eras antiguas. Tanto así que sabemos la historia es por ellos, ¿sí? Porque se pintaron, porque de una u otra forma están plasmados, ¿no? Eh, en sus funciones, en qué, en la sociedad. Pero ellos sí, ellos están muy ligados a ese surgimiento. Pero bueno, voy a volver a leer porque la verdad yo lo olvidé completamente. Y pues este personaje tenía muchos aspectos, pues obviamente como escénicos, por decirlo así, pero pues eran muy inteligentes porque ellos tenían que hacer números cada, digamos que nuevos, ¿cierto? Cada vez que se lo pedía, digamos que el rey o la reina, ¿sí? O O sea para que los eventos ahí podría magnos, ¿no? decir que de ahí parte algo la improvisación, profe. Sí, sí, eso tiene mucha historia ¿qué? De la dramatización y digamos que de todo el tema del teatro. Y es súper importante para ellos y es muy importante el papel que jugaba este bufón, ¿sí? Pero sí, esa historia es súper interesante. Pues, pero eso yo lo vi hace muchísimos años. Recién empecé, yo creo que psicología y terminaba el colegio. Yo creo que para ese tiempo fue que nos enseñaron. La verdad no recuerdo si fue alguna electiva que vi o si fue para... yo veía una ¿qué? Unas... O sea, en el colegio nos dividían por artes, por música y por danzas, pero uno lo veía a lo largo que iba pasando pues también el bachillerato, pero no recuerdo si fue ahí o fue en las selectivas que hice en la universidad, porque en la universidad también me metía a una electiva que se llamaba artística en ese tiempo, que visitamos museos y todo eso. No recuerdo bien, pero sí, digamos que sí recuerdo, es el papel tan importante que fue para estas épocas, para estas eras. ¿Mm? Pero es chévere, si ustedes quieren investigar y les llama la atención, pueden ver escritos y también digamos que las imágenes que hay de ellos y cómo lograban de una u otra forma. O sea, yo digo que eran como, o sea, eran muy inteligentes a la medida en que siempre les exigían algo diferente, o sea, ellos tenían que creárselas, imaginárselas y obviamente pues lograr el cometido que era hacer reír pues a estos personajes que unos pues eran complejos, ¿no? Y otros pues obviamente que los hacían sentir mal, ¿no? Sabemos que esa discriminación pues siempre ha existido. Pero sí, son las características que yo recuerdo de este personaje. Bien. Gracias. Listo, vale. Listo, Catherine, creo que solo te falta el último parrafito. Sí, sí, señora. Entonces, dice, la burguesía de las ciudades emplear su poder económico para pagar prestigio mediante la realización de fiestas, bailes y festivales que incluyen la danza, el teatro y ya entrando al Renacimiento. A través del patrimonio de los artistas, escritores e inventores, siguiendo en este último caso el criterio de utilidad para entonces y según su apreciación, el tiempo de ocio debe ser igualmente productivo, reviviendo a su manera el ideal griego. Listo. Bien. Bueno, digamos que esto es un tanto de la historia, ¿cierto? Específicamente, y de cómo de una u otra forma ha modificado lo que sería cada uno de estos espacios, ¿no? El tiempo libre, el ocio, la recreación. Denme un segundito porque yo sí dije, sí me falta alguien en la clase.
Dios mío, esta es la semana 4. Me preocupa las inasistencias. Bueno. Entonces, con el surgimiento de la Reforma Protestante se modifica radicalmente la concepción del ocio, considerando censurables y acusables las manifestaciones recreativas, y se dignifica de tal manera el trabajo que las actividades de ocio son estigmatizadas como esos, lo que nosotros llamamos libertinaje, ¿sí? Y por consiguiente condenables. Entonces hay un cambio un tanto más de la era moderna, ¿no? Miren, pues digamos que estos personajes fueron bastante, o duraron muchísimo tiempo y fueron, digamos que un tanto evolucionando con respecto a lo que hacían en este tiempo, ¿sí? Bueno, digamos que un poco antes de la industrialización, ¿sí? Y de la revolución específicamente, pues ya el hombre, ¿sí? Estaba un tanto más direccionado pues a las profesiones, obviamente pues al tener unos horarios específicos, ¿cierto? Con respecto a las profesiones de aquel tiempo. ¿Mm? Y pues digamos que aquí hay mucha mano también de lo religioso, ¿no? Entonces, estos aspectos que se volvían como muy categorizados en esos pecados capitales, ¿no? En lo que obviamente pues veíamos un tanto a nivel social como denigrante, ¿sí? O que estaba generando como esa negativa, o sea, ¿cómo les digo yo? Como lo que vivimos hoy el día, ¿no? Y es con respecto al alcoholismo, al tabaquismo, ¿sí? Y estos problemas que un tanto se vuelven sociales. ¿Mm? Algo así. ¿Mm? Entonces, estas prácticas de lo que era como prohibido, de lo que era, digamos que es estigmatizado como pecado, pues empezaban a castigarse o a verse mal dentro de la sociedad. ¿No? Sabemos que pues la iglesia tuvo un tanto más fue mucho más allá, ¿cierto? De forma radical pues a erradicar todos estos aspectos paganos. ¿No? Bueno, en el fenómeno de la industrialización, ¿sí? Que incluso cambió hasta el deporte, ¿no? Volviéndolo un tanto más reglamentario, más oficial, ¿sí? Asimismo también cambió, o sea, fue un boom global, ¿no? Con respecto a muchos cambios en los derechos humanos, empezó a darse de una u otra forma la dignificación, ¿cierto?, del ser humano. ¿No? Entonces este fenómeno pues fue bastante importante para la sociedad moderna y le dio pues al ocio una concepción netamente compensadora y ello se demuestra en el afán de los trabajadores por lograr concesiones que disminuyeran ese tiempo laboral, ¿m? Y se aumentaran esos tiempos de descanso. Bueno, digamos que eso se expandió pues a nivel global. Eso es lo importante, ¿no? Porque obviamente, ¿qué tal nosotros todavía esclavizados acá trabajando 18 horas o hasta más, ¿cierto? Dependiendo también de la exigencia de nuestros funciones, ¿cierto? O cargos. ¿No? Y ahorita pues con la nueva reforma, ¿no? Porque cambió ¿de cuántas? De 48 a 42, creo. O a 40, no, a 42, ¿verdad? Ay, no recuerdo. No sé, profe, ¿cuándo fue eso? Que de hecho pues se atribuyó a Uribe porque él fue el que oficializó las 48 horas, pero pues ahora son 42 y creo que hubo un fallo, o sea, quiere decir que sí, 42 horas, pero es cada año como que le van quitando una hora al ley de 42 horas laborales en Colombia. Cada año le van a quitar una hora. O sea, imagínense
para poder vivir esas 42 horas semanales pasarán, no sé, 5 años más o menos. Más o menos, sí. Pero bueno, algo es algo, mejor es nada. No, mentiras, aquí ya toda simplista. Yo digo que muchos de los aspectos, o sea, digamos que muchos trabajos no son las 48 horas semanales, ¿no? Porque hay pocos trabajos que permiten o que exigen los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde o de 8 a 5. Son pocos, por lo general siempre trabajan hasta el mediodía. Entonces es como lo mismo. Son las mismas 48 horas, pero obviamente plasmadas en una imagen de 42. Bueno, aparte de eso, hay muchos trabajos en los que tú te llevas trabajo para la casa. Entonces, no hay como algo que regularice exactamente que tú cumpliste tus 42 horas, ¿no? Sino a veces hasta más. Bueno, son espejos de la vida diaria. Sin embargo, esta apreciación en términos cuantitativos no se traduce en un aprovechamiento cualitativo. Lo que importa no es el ocio, sino el trabajo. Y aún es así, miren, o sea, cambió un tanto, bueno, digamos que agradecemos que haya cambiado, pero actualmente pues no es así, ¿no? Nosotros vivimos en función de lo laboral, ¿sí? Tú estudias para trabajar, ¿sí? Y por obvias razones, pues para recibir una remuneración y poder de una u otra forma ser feliz, ¿sí? Entre comillas. Esa pareciera que fuera la fórmula, pero desde pequeño te están diciendo, tienes que trabajar. De adolescente tienes que trabajar. Universitario tienes que trabajar. Y sigues trabajando toda la vida hasta que te dicen ya no puede trabajar, ¿sí? Por condiciones físicas, ya mentales, ¿sí? Pero tampoco cuando dejamos de trabajar tenemos esos beneficios de ser pues libres económicamente, ¿no? Porque muchos tendremos que buscar una pensión, muchos tendremos que seguir trabajando, ¿sí? De pronto no tan oficial, pero sí para poder de una u otra forma subsistir. Entonces, ¿dónde quedará el tiempo de ocio? ¿Dónde queda el tiempo de recreación? ¿Y dónde queda tu bienestar? O calidad de vida. Entonces, si nosotros, yo digo que es algo que nosotros, desde ese componente de iniciativa, debemos crear, ¿sí? ¿Cuál es mi calidad de vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo hago para ser feliz sabiendo que de una u otra forma estamos destinados pues a estas dinámicas de vida? Entonces, bueno, aquí nos pusimos reflexivos y estamos viendo un poquito de la historia. Entonces, de tal manera, si en las etapas anteriores el ocio tenía, digamos que un contenido y un significado, para este espacio es un poco vacío, ¿cierto? Porque contribuye muy poco a esa humanización del individuo. ¿Por qué? Porque pareciera que ocio fuera lo contrario a trabajo, ¿sí? Pero nuestro componente, como hicimos la reflexión, pues pareciera que todo fuera trabajo, ¿sí? Uno descansa para ir a trabajar al otro día, con ese fin, ¿no? Y lo único que desea hacer es acostarse a dormir, ¿cierto? O digamos que disfrutar ese tiempo en no hacer nada, ¿sí? O ver las redes, o digamos que es un tanto del consumismo que vivimos actualmente. Entonces, ¿cómo podemos definir el ocio? Orlando, ayúdame, a ver qué nos dicen acá. Bueno, ¿cómo definimos el ocio? La noción, idea vaga, de recreación, en su sentido más general, está asociada a términos subjetivos y opiniones fundamentadas en el interés o la experiencia de quien las asume, pudiéndose considerar por ello como una actividad, un sistema, una idea, el jugar, el divertirse, el hacer deporte competitivo, toda entretención, etc. Concepciones fragmentarias que no abarcan la totalidad del fenómeno. Ante la dificultad de conceptualizar sobre un objeto tan amplio, es necesario relacionarlo con sus componentes, buscando por lo menos definir su razón de ser y su fundamento. ¿Sí? Entonces, pareciera que este fuera el componente más grueso que contiene otros, ¿sí? ¿Sí? Entonces podemos categorizarlo así. El ocio, digamos que dentro del ocio, la recreación y el tiempo libre.
Entonces, acá, bueno, este es un artículo de FUNLIBRE, sí, FUNLIBRE, es una fundación, pues, obviamente, de recreación y tiempo libre. Yo creo que es como el único organismo, ¿sí?, que dimensiona desde esa producción cognitiva y del conocimiento muchos aspectos de la recreación. Digamos que yo lo sigo, pero con respecto a la materia recreación, ¿sí? Y me parece interesante los postulados que ellos hacen eh, para poder abordar estos conceptos. Entonces, por ejemplo, tocaremos como punto de partida el carácter liberador del ocio, la concepción antagonista con el puritanismo, que consideraba el trabajo como el único y exclusivo elemento liberador. ¿Mm? Entonces, una antítesis, ¿no?, con respecto a estos postulados. Eso sería el ocio. ¿Mm? El centro del problema es el trabajo. Este, en cualquier modelo político a partir de la industrialización, posee como característica la alienación o conduce a ella. Entonces, ¿a qué hace referencia? ¿Sí? Entonces, acá hay, digamos que un texto cortico. El obrero realiza tareas fragmentarias, siendo el eslabón o la célula más pequeñita de una cadena mecánica donde el producto no tiene relación con él. ¿Mm? Generándose entonces cierta servidumbre psicológica difícil de sobrellevar, perdón. Pareciera que nosotros tuviéramos allá metidos en nuestros aspectos psicológicos, en nuestra mente, que seguimos siendo esclavos, ¿sí? Algo así, metafóricamente hablando. ¿Mm? ¿Quién va a hablar? ¿Alguien levantó la mano? Yo, Pues, profe, yo. sí, dale, dale, dale. Seguimos siendo esclavos, profe. Sí, Tenemos ya esa, y pareciera que viviéramos en esa función siempre, sí, siempre. sí, porque pues mira que es curioso, la teoría nos dice, el obrero realiza tareas fragmentarias siendo el eslabón de una cadena mecánica donde el producto no tiene relación con él. Hay personas, por ejemplo, que trabajan en lo que en lo que le toca, ¿sí? Sí. Y hay personas que tratamos de ser independientes y no es fácil estar, digamos que en el margen de la independencia, de decir, no, es que yo no le rindo cuentas a nadie, ¿sí? Es Ajá. muy complicado y eso es lo que de una u otra forma todos quisiéramos, ¿no? Hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona y que nos paguen por hacer lo que nos apasiona, ¿sí? Ujú. Entonces, pues yo digo que Que sí. 90% pensaría yo, de una u otra forma seguimos siendo esclavos de esa sociedad que nos inflige como decir, busque trabajo, porque nos enseñan desafortunadamente a buscar trabajo, no a Sí, generar. sí. Ajá, exacto. Entonces, claro, tenemos una dinámica bastante cultural, dinamizada desde lo social, ¿no? Entonces, por esto se busca en el no trabajo un sentido distinto, ¿sí? Un significado a la existencia, ¿sí? Entonces, en esa antítesis, ¿cierto?, de solo lo laboral, pues buscamos en el ocio, ¿sí?, algunas actividades, estrategias que realmente, ¿cierto?, equiparen estratégicamente, pues, eh, una dinámica totalmente distinta, ¿no? Liberadora, ¿sí? Espiritual, como en aquel tiempo de la Edad Media, ¿sí? Que tuviéramos la oportunidad de tener esa mente en blanco, ¿sí? De no pensar en nada, sino en disfrutar de una u otra forma nuestro cuerpo, obviamente la actividad que realicemos. ¿Mm? Por eso tiene un tanto ese componente subjetivo. ¿Mm? Entonces, si a nosotros tampoco nos enseñan eh, a reconocer cuál es el tiempo esencial, que realmente es lo que me enriquece, lo que establece en mí esa paz interior, ¿no? Como lo dicen en el coaching. Eh, ¿Qué es lo que es para mí? Sí, liberador. Pues voy a quedar sumergido toda la vida, ¿sí? En función de lo laboral. Hay que disfrutar cada momento, cada situación que es un tanto distinto a lo que nos ofrece pues este campo del trabajo, de las tareas, ¿sí? Digamos que todo esto, aquello que
nos obliga, ¿sí? A tener unos resultados. Bueno, entonces acá tenemos como diferentes, concepciones, ¿sí? Por ejemplo, en términos marxistas, Karl Marx, la alienación se define como ese acto en el que el mundo de las cosas producidas por el hombre penetra en su propio interior, haciéndole perder sus características humanas. Eso pasa mucho con la industria, pasa mucho con el comercio, ¿sí? Con la tecnología. Nos consumen esto, lo tangible, ¿sí? Lo realmente, eh, ¿cómo les digo yo? Sí, yo digo que consumismo, un tanto así, la comida que genera como esos sentidos un tanto adictivos, ¿no? Que resultamos comiendo comida chatarra porque pues es realmente nos activa esos circuitos allá de placer, la tecnología, todos estos aspectos que son un tanto banales, ¿no? Pero en esencia, ¿sí? El hombre siempre, digamos que trabaja en función de eso, ¿no? Pero aquellas cosas, bueno, no son cosas, pero sí situaciones que son intangibles, que producen en mi bienestar, ¿sí? Que producen en mi placer, ¿sí? Y digamos que un tanto de las características humanas pareciera que no fueran tan importantes. ¿Mm? Lo que yo les decía en relación al tiempo que deben a uno darle obligatoriamente en las organizaciones para recreación. Entonces se las acumulan a todos durante un tiempo determinado y se les dan un día de, ¿sí? Por lo general con las cajas de compensación familiar. Pero esa hora, señora. No, profe, pues digamos a mi manera de ver, siento que el mundo en general a día de hoy como es, pues con la economía, el consumismo y todo esto, ya no ve a las personas, como ser humanos, sino como producto, se puede decir. Entonces, digamos, hablando deportivamente, por ejemplo, hoy en día usted escucha mucho, o pues uno escucha mucho, esa persona es una medalla, es mi medalla, sí, es el que me va a dar lo que se consigue, pero ya, o sea, no me importa cómo está, cómo se siente, nada, sino lo que me dé, lo que logre, y si no logra nada, pues no me sirve. Entonces, digamos que se ve bastante eso en el mundo hoy día. Siento que puede ser eso también. Sí, claro, nos ven como objetos, ¿no? Para producir, como máquinas, ¿sí? No dejan pensar, no dejan actuar, ¿m? Que es un tanto lo intangible o las características humanas. Bien, Superman. Para la psicología social, por lo mismo, el trabajo deja de ser en sí mismo un acto libre para transformarse en un solo, bueno, digamos que vuelve o se convierte en ese medio, ¿cierto? Específicamente para adquirir una obligación, ¿cierto? Y obviamente pues unos resultados por lo general monetarios. ¿No? Pero tienen esas características, ¿sí? Es obligatorio, ¿cierto? Maneja, digamos que una forma monótona y es con lo que siempre luchan las organizaciones, ¿sí? De ahí pues también digamos que la fatiga, el aburrimiento, ¿sí? Específicamente aquellos factores que son un tanto negativos y que incluso generan deserción o que yo no tenga buenos resultados siendo componente, ¿cierto? De esa organización. Entonces, el hombre se empobrece psicológicamente, humanamente, en vez de desarrollarse y ampliar su yo y su conciencia. ¿Sí? Muy espiritual, ¿no? Suena muy espiritual, muy al alma, muy a las características humanas. Y entonces se deteriora su posibilidad de comunicación, de aprendizaje, de creatividad por un martilleo, ¿cierto? Por una constante repetitiva, ¿sí? De lo que puede llegar a prolongarse durante tanto tiempo en la vida de ese ser humano. ¿No? Por otro lado tenemos el consumo, ¿cierto? El consumismo, ¿sí? Este también digamos que es un factor alienante y se considera como un acto en el cual pues no participa en nuestras necesidades reales, sino que obedece más a esos condicionamientos externos, ¿cierto? Como lo ostentoso, la apariencia o la moda. ¿Mm? El dinero.
nosotros, ¿qué necesitas para ser feliz? Dinero. Como producto del trabajo, otorga al individuo el poder de adquirir ciertas cosas independientemente de que las utilice o no. ¿Sí? Esto es para las personas que se dejan ganar de pronto como de lo visual, ¿no? Específicamente. O que las utilice mal. ¿Sí? Eso nos pasa con, yo he visto varios memes que dicen, es que no recuerdo bien, pero es muy chistoso porque hace referencia al entrar al Dollar City o al Miniso, en el cual no necesitas cosas de esos almacenes, pero cuando entras sales con algo de allá. ¿No? De pronto porque son asequibles o bueno, te generan de una u otra forma cierto beneficio, ¿cierto? O placer, por decirlo así. Bueno, el tiempo libre es igualmente una mercancía. ¿Mm? Que se adquiere o que se acumula para poder ser consumida, ¿sí? O gastada pues hasta su agotamiento, como preparación para afrontar nuevos momentos de obligaciones, como las vacaciones, por ejemplo, los fines de semana, los festivos, ¿no? Entonces, esperamos, o sea, desde el lunes esperamos que sea viernes para poder de una u otra forma disfrutar de ese tiempo de no tener obligaciones. Bien, entonces, acá nos ayudan a preguntarnos, ¿será simplemente tiempo liberado de obligaciones? ¿Sí? ¿O es un tiempo heterocondicionado? ¿Sí? Que está condicionado por otro. ¿Mm? O genera, digamos que de una u otra forma, ese aspecto liberatorio, ¿sí? Ese carácter liberatorio. ¿Mm? Entonces, acá nos dicen, no solo se debe anular la obligación primaria, sino también los efectos de dicha obligación. El trabajo es la obligación, ¿cierto? Es el cansancio, es el aburrimiento, es el estrés, son los efectos negativos que puede tener, ¿cierto? Sin embargo, pues el tiempo libre será quien posibilite la elección de ser feliz, por decirlo así, de ser libre, ¿sí? Y de una u otra forma utilizar ese tiempo en otros aspectos eh, más subjetivos, ¿sí? Que de una u otra forma generen cierto placer, ¿sí? Pero obviamente desde mi concepción, ¿sí? Muy desde el yo de cada uno de nosotros. Entonces, si identificamos al tiempo libre como tiempo de no trabajo, incurriríamos en notable una contradicción con respecto a estos aspectos más subjetivos. ¿Sí? Entonces, tenemos sí, por decirlo así, ese gran concepto que es el ocio, ¿sí? Específicamente, como ¿sí? Un lado contrario a las obligaciones o al trabajo específicamente, y dentro de él, ¿sí? Sus atributos, ¿sí? Entre comillas, el tiempo libre y la recreación. ¿Mm? Uno, digamos que el tiempo libre dado por esa subjetividad, que realmente ¿sí? Es lo que yo aprovecho o intencionalmente o bajo una iniciativa o una decisión, ¿sí? Voy a utilizar estos aspectos liberadores, que debería ser como el orden, ¿no? Pero obviamente pues no es así. Entonces, ¿dónde iba? Incurriríamos en una notable contradicción con cuanto este último se manifiesta como resultado de una necesidad de desprenderse de una obligación para ser disfrutado. Responde a la necesidad de contrarrestar el cansancio o el aburrimiento del trabajo y al ser necesario no puede considerársele libre. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que son posturas teóricas, son aspectos que obviamente ustedes van dimensionando desde bueno, desde la construcción, ¿sí? De estas temáticas, ¿sí? Obviamente yo les digo a todos, aquí vamos a hacer un consenso con respecto a las teorías, ¿sí? Que yo les formulo, pero ustedes van adoptando entonces ya unas definiciones y van adoptando qué sería entonces la diferenciación entre ocio, tiempo libre y recreación, ¿sí?
Bueno, aunque esta primera parte estuviera más destinada como al ocio, ¿sí? A ese gran concepto. Entonces, ¿cuáles son las funciones del ocio? Según Jean, eh, una instancia debe ser el descanso, ¿sí? ¿Por qué? Pues es la contraparte de la fatiga laboral, ¿sí? Descanso. Otra dimensión, otra función sería la de diversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque libera, ¿sí? De ese aburrimiento, de ese estrés, de la monotonía y reequilibra al individuo frente a sus obligaciones. Tiene ese componente de placer, ¿cierto? De hacer divertido las situaciones. Y una última, que debería ser las que nosotros proponemos, ¿sí? Desde la recreación, y es el desarrollo de la personalidad. Y posibilita entonces una mayor participación a nivel social y cultural con un enfoque desinteresado. ¿Listo? Esas serían como las funciones. Bueno, esperen porque es que esto es complejo. Vamos acá a distraer un poquito nuestra mente. ¿Quién se le envía entonces al reto de memoria? A ver, ¿quién lo recuerda? Yo, profe. Listo, ahí. Entonces, era una ballena gorda, 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 que Quería ser quería ser la más bella. bella de todas e impresionar. Y para todos, Y impresionante. para todos impresionar, sí, aprendió a hablar, bla, bla, bla. Aprendió a esquiar, chin, chin. Aprendió a cantar, la, la, la. Aprendió a tatuar, bzz. Aprendió a bailar, huepa. Y aprendió a... Uy, grave. No, no me acuerdo la de Gabriel, profe. Ahí A llegué. rapear. A A, rapear. a rapear. Yeah, yeah. Bien. Listo. ¿Fácil o difícil? Complicado, profe, es complicado acordarse de todas las acciones. Ajá, pero miren que lo más importante es, cuando ustedes están enseñando una dinámica, bueno, yo no lo hice, hay mal para la profe. La idea es que ustedes logren repetirla, ¿no? Entonces yo les hubiera dicho, van a repetir después de mí. Era una ballena gorda, gorda, gorda. Esa es como la dinámica, ¿sí? Pero como estamos en la virtualidad, pues pueda que Gabriel empiece primero, luego Katherine y luego Orlando, como les haya llegado la onda o la información, ¿no? Entonces, obviamente, por eso no pedí que repitieran después de mí. Cuando tú ya logras la repetición, cuando ya logras que de una u otra forma se haga un reconocimiento, ¿sí? Entonces, se empieza a complejizar la dinámica. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Sí? Que se trabaje la memoria. Pero pues en recreación la idea no es generar esa obligación, ¿no? Vamos a trabajar memoria hoy, no. Digamos que no es el sentido de pronto del dinamizar la actividad. Si a ustedes les preguntan, bueno, esas actividades recreativas no tienen como un fundamento, un sustento, sí, tienen un sustento netamente cognitivo, de desarrollo de la personalidad, o sea, y si queremos, hacemos una lista acá inmensa de todo lo que tú puedes trabajar. ¿Por qué digo de pronto como para la población infantil? Sí, porque pues el hablar de una ballena gorda, 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 sí, y digamos que todo el mensaje pareciera que solo estuviera destinado pues a los niños. Pero si tú quieres poner un reto, ¿sí? A un adulto, pues no hablas de una ballena, puedes hablar de, no sé, era un policía gordo, 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 que quería ser el más bueno del lugar, ¿sí? Entonces, tú puedes cambiar y variar las actividades,
esa es, digamos que, la forma infinita de hacer recreación, porque ustedes esta canción la pueden encontrar alguna vez en su vida, si tienen, digamos que la fortuna de hacer alguna actividad recreativa, eh, con otras variables, ¿no? Algo que pasa mucho en recreación, ¿sí? Digamos, Michael cambió algunas palabras. Es bueno, digamos, si estamos en un equipo de trabajo, no pisarnos, como dicen coloquialmente, las mangueras. Si él la quiere decir así, pues lo respetamos y lo seguimos así, ¿no? Eh, obviamente no es obligatorio sabérselas, ¿sí? Al derecho y al revés. Obviamente, pues también puede tener sus varianzas, por decirlo así. Ese ejercicio quería hacerlo desde la sesión anterior, pero obviamente por razones más de internet, más específicas, pues no se pudo dar. La siguiente sesión, pues hacemos otra y la idea es como que ustedes vayan conociendo las dinámicas y, y los beneficios de hacer recreación, ¿no? ¿Sí? Se rieron y la pasaron bien. Esa era la idea, ¿no? Bueno, entonces, bueno, démonos 5 minuticos. Bueno, 10. Son las 2:16. A las 2:26, más o menos, nos vemos para continuar, ¿sí? ¿O quieren seguir esto? Nos faltan 3 diapositivas. O las completamos y descansamos, o ¿qué proponen? Pues yo pienso que sería bueno completarlas y ahí sí, no sé qué digan los compañeros. Sí, profe, yo también considero que son mejor completarlas porque yo ahorita tengo que salir a las 3, entonces pues es Sí, mucho ¿verdad? mejor si las terminamos Listo. ahorita. Bien, entonces terminemos la socialización de esta temática que obviamente tiene sus particularidades a medida que va pasando también, digamos que la evolución del hombre, ¿no? O digamos que el desarrollo del hombre. Bueno, entonces se reconoce la recreación como un componente vital para la formación del ser humano y a través de la cual, ¿qué pasó? Y a través de la cual se satisfacen necesidades de distensión, de disfrute y crecimiento personal. Ese es el objetivo en general. Sin embargo, ustedes saben que dependiendo, digamos que de la estrategia, yo la puedo utilizar para otros aspectos específicos. Por ejemplo, en el coaching, tú haces recreación, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Obviamente, pues tiene unos objetivos distintos, unas metas distintas. Respecto a si tú lo trabajas con una persona de forma individual o un grupo. En el coaching, digamos que esto es bastante importante, el juego, la recreación, el divertirse, ¿sí? Porque pone en esencia la naturaleza de ese ser humano, ¿sí? Obviamente la recreación combinada con el deportivo, ¿sí? Sin un objetivo como tal, ¿no? O sea, no una competencia, pero sí obviamente pues el disfrute y digamos que eso a veces hace la misma competencia, ¿no? Obviamente pues en otros aspectos un tanto más situacionales se ve distinto, unos resultados, ¿sí? El ser el mejor. Sin embargo, para la recreación o el recreo deporte, ¿sí? Pues los objetivos también son distintos, ¿no? Y están elaborados desde el disfrute. Entonces, la recreación es todo aquello que permita o estimule el desarrollo del hombre como totalidad, ¿sí? Entonces, acá hacemos una diferenciación, ¿sí? Entre ese grande concepto que es el ocio, ¿sí? En el tiempo libre con ese componente, pues, bastante subjetivo, ¿sí? Y la recreación, ¿sí? Como estos aspectos más de disfrute, que están relacionados incluso con lo social, ¿no? Entonces, aunque la recreación se puede lograr por medio de muchas actividades infinitas, ¿sí? Si yo de aquí dije uno, ustedes pueden sacarle o sea, digamos que muchas raíces, ¿sí? Dependiendo para la población, ¿sí? Dependiendo de las acciones que ustedes propongan, entonces de ahí saldrán, si Michael propone 2, entonces 2, 4, 6, de los que estamos, bueno, 8,
Entonces, imagínense la infinidad de estrategias que podemos sacar desde allí, ¿sí? Aunque se puede lograr por medio de actividades, no es posible identificarla plenamente con ellas, puesto que estas son solo medios que nos permiten, ¿cierto? Llegar de una u otra forma a ese individuo, ¿sí? Quisiéramos establecer y que realmente generara placer. Sin embargo, yo les decía, las poblaciones y a veces esas diferencias generacionales no son tan compatibles, ¿sí? Con la recreación. Digamos que algo muy vivencial, ¿no? Con lo que yo viví, pues a nivel de estos eventos recreativos en las cajas de compensación familiar. No todas las familias tienen esa dinámica de, de dejarse llevar, ¿cierto? Por estas estrategias. Son tan cerradas y son tan complejas y rígidas que fácilmente pues son como parcas, ¿no? A esas situaciones. O las evitan, ¿sí? Porque no, o no les gustan estar expuestos a lo social o realmente digamos que estos aspectos más complacientes y el tener que sentarse, pararse, el estar activo, ¿sí? También digamos que genera esa rigidez. Entonces, no es que, no es que genere, pues digamos que, sí, un componente en la totalidad de mi población, sino que depende de la población con la que trabaje. Entonces, el carácter recreativo lo confiere el hombre mismo cuando, a través de ellos, o sea, de los medios, se recrea. O sea, cuando se da el permiso, ¿sí? De generar ese placer. ¿Sí? Entonces, miren que tiene un componente subjetivo, pero también tiene ese componente muy del ambiente, de la situación. Para que vayan haciendo ya su diferenciación allá. Entonces, cuando la participación o práctica de una actividad cuenta con la actitud receptiva, positiva y que de una u otra forma genera esa transformación, es posiblemente que hablemos de una verdadera satisfacción, ¿sí? ¿Para qué? Para el disfrute, ¿cierto? Para la vida, yo diría la calidad de vida, la alegría, bueno, la fe, la confianza, la solidaridad, la autorrealización, el deseo de superación, ¿sí? Y otros valores. Todo lo que puede ser beneficioso con respecto a si me doy el permiso de recrearme. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería en ese orden de ideas la recreación? ¿Sí? Entonces, se puede afirmar que nos recreamos cuando hemos logrado sustraernos de lo habitual, de lo rutinario, ¿sí? Descubriendo en las cosas un nuevo sentido. Nos recreamos con el diálogo sincero, con una verdadera amistad, con la lectura o la relectura de un libro, con la contemplación de la naturaleza, cuando variamos o encontramos algo nuevo en lo que hacemos a diario, en la clase, en el trabajo, nos recreamos. Se hace necesario insistir en la recreación como un medio, ¿sí? Y no como un fin último. Digamos, la capacidad que tiene el ser humano también, ¿cierto? Para darse ese permiso, ¿sí? Podemos, digamos, que hacer esa conclusión. Como medio para ayudar a orientar la vida y contribuir, pues, al desarrollo del carácter, la estructuración de la personalidad, ¿cierto? Un tanto para la población infantil, juvenil, a través de esas actividades recreativas. Digamos que esto, bueno, solo aquellos que pueden acceder, ¿no? Es que esa es nuestra triste realidad, ¿sí? Si nosotros de niños hubiéramos podido tener la posibilidad, ¿no? De vivir esas vacaciones recreativas, de estar en este ambiente recreativo, ¿sí? De disfrutar el Día de la Familia como digamos, se merece, ¿sí? Tuviéramos otras dinámicas de vida, ¿sí? Pero bueno, aquí la recreación siempre se hace o es evidente un tanto en lo que para nosotros son las fiestas, ¿cierto? De cumpleaños, bueno, las fiestas de fin de año estamos trabajando. En esos rituales un tanto más religiosos, ¿no? Pero su influencia es grande y va más allá de la búsqueda de alegría, placer, distracción, calma, creación, factores que proporcionan un renovado impulso, ¿no? Para volver a encontrarse en aquello que puede ser fundamental para la vida. Entonces aquí también estamos buscando un cambio
con respecto al fundamento de la recreación. ¿Sí? Y ese también es el objetivo de estas sesiones de clase, de esta asignatura. Y es que ustedes cambien ese aspecto un tanto subjetivo. Señor o señora, no sé quién habló. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, nuevamente yo. Sí, dale, Orlando. Profe, una pregunta con relación a ese sentido realmente que se le da a la recreación. Sí. Hoy día, y pues digamos que lo digo por la experiencia que de pronto he tenido con relación a la temática, Sí, es bastante, entre comillas, difícil recrear cambiarla. grupos de niños o de jóvenes, a diferencia de como se hacía hace 10 o 20 años. Estoy hablando Ajá, de la antigua, ¿sí? sí. Eh, en ese sentido, ¿tú qué sugieres? Porque, pues, o sea, si vemos la diapositiva anterior, Ujú, hablaba muchísimo de esa disposición de la persona para recrearse. Cuando no hay esa disposición, cuando la actitud del niño o del joven es esta, por ejemplo, ujú, ¿sí? La ujú. de estar cruzado de brazos y ¿qué va a hacer? Sí, No, yo prefiero estar en el celular, ¿sí? Entonces, sí. ahí, o sea, ¿qué elementos podríamos nosotros como profesionales de la actividad y como dirigentes de esa actividad utilizar Ujú. para sacar un poco de esa, ¿cómo decirlo? De esa actitud, Realidad. de Sí. esa realidad, porque realmente es una realidad que hoy vivimos muy latente. Ajá. Entonces, es un reto pues digamos que yo tuve y que he tenido. Bueno, que tuve porque pues no es algo que esté actualmente en mi vida. Pero cuando estás en ese ambiente, específicamente, eh, tú tienes muchas posibilidades de leer esos grupos, ¿sí? Tú pones un reto bastante complejo y es que, bueno, ¿qué hacemos de pronto con un adolescente, un preadolescente, por decirlo así, eh, que está como en ese conflicto, ¿no? ¿Sí? ¿Soy niño o ya soy adulto? Y obviamente, pues, por sus cambios corporales. Sí, está en la época que no quiero nada ni me gusta nada de lo que me ponen a hacer. Exacto. Entonces, en esa edad, ¿qué es bien aceptado? Los retos. No venderle la idea de un tanto de, ay, vamos a disfrutar. No, los retos. ¿Mm? No eres capaz, ¿sí? O digamos que estos aspectos un tanto más de poner en evidencia un objetivo, ¿sí? Un reto mismo. Mm, esta población es compleja, es dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque está muy mediado por lo que dice la sociedad, ¿sí? O lo que dice la cultura. Mm, digamos que, bueno, ellos se dejan moldear un tanto por el reto, por el que no nos vean como el que dirige, sino más como un par, ¿sí? Específicamente. Y obviamente, pues no hacer como ese intento de agradar, ¿no? Cuando tú obligas de pronto a alguien a participar en algo que realmente pues no es su naturalidad o no es de su ambiente, pues vas a tener como el rechazo. ¿Mm? Eso es como uno de los componentes, tratar de no obligar a las personas, ¿sí? Pero sí que en las palabras que tú digas, como tú lideres, como leas el ambiente, puedes vender la actividad o la estrategia que quieras aplicar. Eso sí es importante, ¿sí? ¿Qué características tengo yo con respecto a la lectura de esos ambientes? ¿Sí? Obviamente, sé que es un chico o una chica difícil, ¿m? Que obviamente si puedo ponerle un liderazgo, pueda funcionar. ¿Sí? Ven, ayúdame con esto. ¿Sí? Y primero, pues obviamente, bajo una conciliación de algunos aspectos, mira, ayúdame con esto, vamos a hacer esto, tú le das un cierto poder, ¿sí? Y puede cambiar, digamos que un tanto la racionalización de la actividad. ¿Mm? Otro es proponerles un reto. Y ellos se movilizan bajo esos aspectos que hoy en día incluso son muy latentes, ¿no?
Lo vemos todo el tiempo con los TikToks, bueno, no sé. Y tú ves que se mueven así por los retos, ¿sí? Y la mayoría de esta población es la que consume estos contenidos. Es algo que es muy, muy actual, mejor dicho. Pero imagínate cuando era recreadora hace muchos años, nosotros hacíamos recreación también para este parque que queda aquí en la 122, Multiparque. Y allí habían salones para eh, recrear las fiestas infantiles o cumpleaños, ¿no? Y entonces, pues si ustedes se dan cuenta, pues a Multiparque, pues no iba a estrato 3 2, ¿cierto? No es tan asequible para nuestros estratos, algo así. Pero sí encontrabas estrato 4 5, ¿no? Hasta 6. Entonces, pues imagínate tú niños de 8 o 9 años que ya se sabían todas las actividades, ¿sí? Porque siempre están expuestos a ese tipo de situaciones. Entonces, claro, era un reto para ti porque tenías que llegar con algo un tanto diferente, ¿sí? Que fuera diferenciador con respecto a lo que ya ellos sabían. Vamos a hacer esto. No, esta ya me la sé. O sea, imagínate un tanto como la capacidad de creatividad, de imaginación, ¿sí? Que tendrías que tener para poder hacer estas actividades. Pero sí, o sea, digamos que lo más importante, ¿sí? Miren que es un trabajo no tan amable como uno siempre lo ha visto, ¿no? Tan direccionado, tan planeado. Obviamente las características que tienes como recreador, o sea, es de flexibilidad cognitiva, es de organización, de administrar, de ser un creativo, ¿sí? De imaginar, ¿sí? Y obviamente de tener ese valor agregado, ¿sí? Yo digo que lo más importante es hacer lectura de la población. La lectura es, bueno, medirme un tanto, saludar, si me saludaron o no me saludaron, la población, entonces qué población es, son niños, son preadolescentes, son adolescentes, ¿sí? Son adultos, ¿no? Y hay adultos que son tan abiertos a las situaciones que son muy pícaros, ¿no? A veces cuando uno les propone ciertas actividades, bueno, en fin. Mm, pero lo más importante es eso, que tú hagas lectura, una buena lectura de la población con la que te vas a enfrentar. Así ya vas midiendo qué actividades, eso sí, el recreador y obviamente todo el componente de recreación tiene un vademecum gigante, ¿sí? O sea, impresionante para poder establecer un programa recreativo, ¿sí? Entonces, pues son retos y obviamente tú dices, uy, complejo, ¿no? A veces complejo. Y entre más va pasando el tiempo, la recreación tiene como ese efecto, ¿no? Como que pareciera que fuera transparente, como que tuviera que luchar bastante para poderse disfrutar. ¿Mm? Pero bueno, estamos aquí, la idea de la asignatura es empoderarlos y no ahí quitarles la confianza en sí mismos y bajarles el autoestima con respecto a esta dinámica. ¿Mm? Pero bueno, son espacios y no sé si con eso te respondí la pregunta. Sí, pero lo que pasa es que, pues, a veces se presentan ese tipo, como tú lo dices, son retos para uno. A veces, digamos que trabajar con los chicos de hoy día, Sí, muy camellado, tratar sí, de leer precisamente esas actitudes o leer esa dinámica en el trabajo es un poquito complicado. Pero muchas sí, gracias. la verdad es que sí, culturalmente y socialmente hemos cambiado mucho. Eh, Hay una brecha generacional gigante. Y yo, pues yo no sé, yo sigo echándole la culpa a la tecnología, porque nos convierte como en esos zombies, ¿no? Muy del consumo, del estar pegados aquí, y ya no es como antes, ¿no? Tú tenías la posibilidad de tener amigos cercanos, ¿sí?
y de usar ese tiempo libre en algo que pues te daban horas y horas completas que uno llegaba a la casa tardísimo. Tanto así que los familiares se preocupaban, ¿no? Porque uno se la pasaba afuera jugando. Los que tuvieron, digamos que esa posibilidad. Yo solo la tenía cada fin de año y cada mitad de año que iba a Girardot a mis vacaciones. Porque aquí en Bogotá pues no tuve amigos así de barrio ni nada de eso. Pero era, digamos que, la importancia que tenía ese espacio, ¿sí? Para, obviamente, para mí, para los días que vivía, ¿cierto? En aquel tiempo. Pero eso sustancial se vive realmente pues en el colegio, pero a veces obviamente el colegio trae unas reglas, unas normas, ¿sí? Tiene otra funcionalidad, ¿sí? Y no hay más espacios en el que yo diga, o sea, realmente esto se busca, ¿no? Obviamente porque pues ahorita estar en la calle no es tan, tan seguro, no es tan, no proporciona pues tanta, digamos que diversión como antes, ¿sí? Y digamos que luchar con ese cambio generacional, con ese cambio un tanto de las dinámicas culturales y sociales, pues es complejo, ¿no? Es bastante complejo. Pero bueno, o sea, digamos que esa es la lucha de nosotros quienes estamos en el ámbito pedagógico, los que estamos pues en el ámbito ya más de la construcción específica del ser humano, ¿cierto? En el desarrollo de su personalidad. Ustedes que están en el campo deportivo, pues tienen un poquito más de posibilidad de cumplir con esta función socializadora, ¿cierto? Que es la recreación, ¿sí? Tienen ahí tareas profesionales. Bueno, ya para terminar, entonces las características del ocio las podemos encontrar desde aquí. Liberatorio, en tanto, pues el resultado de una libre elección y porque libera de obligaciones. El hedonístico, en tanto busca el placer, la satisfacción como fin. El desinteresado no está sometido a ningún fin lucrativo o utilitario y es personal, ¿sí? Atiende a unas necesidades individuales autocondicionadas. La recreación la podemos concebir como el conjunto de actividades que conllevan a ese descanso, a esa diversión y a la formación personal, social del individuo y fomenta su capacidad creadora de manera libre y espontánea. ¿Listo? Bueno, ¿cómo nos fue hasta ahí? Preguntas, inquietudes. No, profe, todo muy bien. Todo como muy enriquecedor, por decirlo así, y muy como al punto de ponernos a pensar un poco en Sí, exacto. el qué, en el por qué. Es muy interesante, la verdad. Sí, en reflexionar realmente qué es la recreación, cuál es el valor que le estamos dando, ¿sí? Si está en ese olvido, cómo puedo fortalecer, ¿sí? Obviamente, pues eso nos atañe a nosotros porque estamos en el campo de liberación, ¿no? Por decirlo así, humana. Muchos trabajaremos con personas que se acercan al deporte para contrarrestar o combatir como pues esos aspectos laborales que acabamos de mencionar, ¿no? Que se vuelven un tanto monótonos, que fatiga realmente, ¿sí? Pero la recreación puede ser ese medio en el que podemos encontrar también esos aspectos pues un tanto liberatorios, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, que cambien un tanto la perspectiva, que logren identificar entonces estas características que son bastante positivas y obviamente cambiando un tanto pues el pensamiento en relación a ese componente, ¿no? A ver el resultado de muchas de las dinámicas que ustedes han posiblemente también vivido a lo largo de su vida, de las dinámicas que se van a encontrar pues, en su profesión, ¿sí? Y los retos más adelante en donde vayan a trabajar. ¿Mm? Entonces ahí van formando ustedes sus propios significados. Bien. Listo. Listo, chicos. Pues bueno, nada, descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Creo que no sé si la semana anterior les dejé el espacio para el primer avance o hasta ahora es
No, profe, la semana pasada lo dejaste. Porque Ah, por lo menos por lo menos yo hoy subí los cuadros para que los revisaras. listo, genial. Bueno, Yo también, profe, ya subí una parte de lo que estoy haciendo. eso, la evidencia entonces de A mí me toca subir la evidencia, profe, por lo listo. que tenga que... Eso, sí, lo que me comentaste, vale. Entonces ya la siguiente sesión, o sea, para entre esta y la siguiente semana, ya es el segundo avance, ¿sí? Y la siguiente semana, el tercero, para hacer una socialización. ¿Listo? El día del parcial. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Ya encontré acá el módulo. No lo encontraba. Teorías del aprendizaje. Bueno, listo, sí. Listo. Bien. Bueno, chicos. Entonces, nada, feliz fin de semana, que descansen. Tengo otro compañero de ustedes que hasta hoy envió como señales de vida, entonces no sé qué hacer porque ya son 4 semanas. Bueno, vemos que pueda revisar cada una de las sesiones. Bueno, vaya almuercen, si ya almorzaron, bueno, genial, si no, pues almorzar rico y a descansar, los que pueden descansar. Si no, pues bueno, tomar un respiro y seguir trabajando. Listo, profecito. Listo. Bueno, chao, juiciosos. Vale, profe. Vale, Hasta luego. profe, que vaya muy Hasta bien. luego.